Hola, estamos en la clase del miércoles 4 de noviembre. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, compañeros y compañeras de trabajo social. Avancemos. Entramos en la unidad 2, ¿no? Vamos a tratar de, no sé cómo le puedo decir, achicar, reajustar, acomodar los contenidos, dado este achicamiento del calendario. Entonces les pido paciencia, les pido bueno, vamos a tratar de hacer lo que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, en la unidad, hemos visto la unidad uno en la clase anterior, en definitiva, en realidad en las clases anteriores hemos visto los distintos modelos que, ya sea de una forma u otra, la gestión pública lo adopta la burocracia, está pensando, y esto ya saben, en el origen, en esto que nació con Bismarck, o en realidad, ¿por qué nace? Pensando en salir de todas las monarquías absolutistas, como el primer antecedente era Bismarck, las características que ya le saben, el sistema de dominación. Lo hemos relacionado así muy rápidamente con el liberalismo, las relaciones, o sea, que la burocracia era funcional al liberalismo, si no, no hubiese podido, no hubiese podido sobrevivir, digamos. Y después, bueno, toma fuerza y se consolida con el estado de bienestar durante muchos años, ¿no? Un modelo, la burocracia que, bueno, presentaba críticas, fallas, que ya lo hemos visto, creo que las tengo anotadas, y todo esto es, bueno, la lógica procedimental, la gestión, bueno, esto es lo que un poquito hemos hablado, la despersonalización de las relaciones. He estado viendo sus trabajos muy bien, ¿no? Los felicito, la verdad que bueno, ponen en evidencia algunas de estas cuestiones que hemos visto en clase, ¿no? Y aparece esto, ¿no? Y sobre todo, más allá, eh, empieza a ver en la década de los 70, entra en crisis ese modelo, emergen otras, no emergen, ¿no? Sino que más bien toman fuerza algunas ideas que andaban dando vueltas en algún centro de estudios, ¿está? Estas teorías, nuevas teorías económicas, los clásicos empiezan a tomar de nuevo un protagonismo, y cuando hablamos de clásicos, Smith y demás, bueno, pero había que darle una vuelta de rosca, ¿no? Entonces se le empieza a pegar el modelo de la burocracia por este lado, ¿no? Que era muy costoso porque de repente mantener superestructuras se lo hace a través de la vía del impuesto, y la vía del impuesto es el que recauda a través de las empresas. Entonces como que los neoliberales empiezan a tomar fuerza y dicen, che, estamos matando, porque si en definitiva un Estado se financia con el sector privado y si de repente aumento mi carga impositiva, ¿está? Para mantener un Estado grande con un modelo lento, pesado, dificultades de coordinación y todo lo demás. Entonces, estamos matando a la gallina en los huevos de oro, más o menos, ¿no? Decían los neoliberales. Entonces empieza a ser cuestionado este modelo, diciendo que atentaba contra los estados capitalistas, que era insostenible tener un modelo así. Tan, eh, viene la idea esto de había que reformar, ¿no? Los estados. Por lo tanto, si bien la idea no es hablar de la reforma del Estado, sino hablar de la incidencia que ha tenido esa reforma del Estado en la gestión pública, en los organismos públicos, que en definitiva son nuestros objetos de estudio, ¿no? Esa es la idea. Entonces había que transformar el Estado. Entonces pensemos, esa transformación vino con mucha idea, con mucha fuerza neoliberal, ¿está? Es decir, eh, no los clásicos, no el liberalismo clásico, sino un liberalismo nuevo, con algunos puntos en distinción al liberalismo que, bueno, que yo les he comentado en la clase anterior, ¿no? Entonces se empieza aquí, en definitiva, se empieza a hablar de nuevo un managerialismo, perdón, público, privatización, gerencia pública, se empiezan a introducir algunos conceptos que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, el objetivo en definitiva de estas reformas era, ¿qué es lo que buscaban estas nuevas corrientes reformistas? Como decían que ese modelo de la burocracia no servía y todas las fallas y todo lo demás,
lo que se buscaba era incrementar la capacidad de lo público, de la gestión pública. Entonces, la solución como que venía por otro lugar. Entonces, rápido, un breve recorrido, una breve idea del neoliberalismo, ¿está? Entonces, desembarcan, pensemos, muchos por ahí le atribuyen la llegada del neoliberalismo, bueno, a Milton Friedman, Hayek, ahí los famosos Chicago Boys, ¿está? De los Chicago Boys por de la escuela de Chicago, ¿no? Que tenían su doctrina, si bien, a ver, toma fuerza en la década de los 70, sobre todo desembarca en Chile, ¿está? Pero ojo, el liberalismo, si uno hace un recorrido, digo, no lineal, viene, a ver, 1938 estamos hablando, ¿no? Que ya había cierta posición, y un famoso periodista que se llamaba Walter Lippmann, ¿está? Entonces, ya hablaba de esta cuestión de, de un nuevo liberalismo clásico, que decía que, por ejemplo, esto de creer que el mercado era una realidad natural, esto de laissez-faire, eh, dejar hacer, dejar pasar, ¿está? Entonces, como que no es del 70 las cuestiones neoliberales. Después sí, von Hayek con Frederick von Moises, que se llamaba, ¿está? Empiezan a darle, en otra corriente, empiezan a darle una vuelta de rosca al liberalismo clásicos con algunas ideas muy opuestas al estado de bienestar, ¿no? Entonces empiezan a dirigir, a combatir el dirigismo estatal, el estado de bienestar, el estado welfariano, lo empiezan a cuestionar. Por lo tanto, los inicios del neoliberalismo no son de la década de los 70 con los Chicago Boys, ¿no? Viene de antes. Entonces, ¿qué decía estos muchachos, von Moises y Hayek, que el Estado solo debería garantizar los contratos sociales? Que esto sí después tomó fuerza en la doctrina neoliberal, que la conocemos todas, y solo buscaba garantizar derechos sociales, ¿está? Y que el Estado hasta ahí nomás tenía que llegar, nada más, nada de derechos sociales, nada. Está solo garantizar algunos contratos, algunos acuerdos entre las partes, nada más. Bueno, y después ya sí, lo conocido por nosotros, la llegada de Milton Friedman o el desembarco de los Chicago Boys en Chile, no sé si ustedes se acuerdan, Chile fue el primer experimento neoliberal, ¿no? En donde un grupo, Chile venía de una situación, golpe de Estado, Augusto Pinochet, año 1970, mi memoria me ayuda, no me falla. Entonces se mandó un grupo a la escuela de Chicago a que estudie, se forme con Friedman y todos los muchachos estos neoliberales, y de allá llegó todo el grupo. Entonces el neoliberalismo desembarca en América, pone el primer experimento neoliberal es Chile, ¿no? Entonces llega con ideas súper revolucionarias, pero piensen, imagínense en el contexto, golpe de Estado, ¿no? No era cualquier contexto, porque bueno, los muchachos estos, Friedman, Hayek, andaban ahí con su doctrina, con su manualcito recorriendo por todo el mundo, pero como que no tenían aceptación, ¿no? Entonces, bueno, justo encuentran el golpe de Estado en Chile y dicen, tenemos la solución. Desembarca en América Latina los muchachos estos, ¿no? Y bueno, y estaban cerca, estaban aquí, en Chile. Y después, con el golpe de Estados nuestros, hay una aproximación, un desembarco en Argentina de las posiciones, de las posturas, de las corrientes o de los postulados neoliberales, ¿no? Entonces, como que el neoliberalismo desembarca en nosotros en 1976, ustedes ya lo han estudiado seguramente esto en alguna asignatura, ¿está? Entonces, empieza a atentar contra la burocracia y llega en un contexto difícil, te decía, bueno, después recuperamos la democracia con Alfonsín en el 83 y se consolida con el menemismo. Con el menemismo toma muchísima fuerza, ¿está? Y esto es lo que les decía el otro día, que el neoliberalismo, eh, a ver, eh, no es solo una doctrina económica, es un modo de dirección. Eh, hablamos el otro día de el método de la economía, el fin, conquistar las almas, ¿está? Y esto también estoy seguro que ya lo han visto, y esto de correrlo al sujeto de su lugar de un sujeto de derechos y hacerlo una idea de sujeto consumidor, de un sujeto que tiene que ahí demandar constantemente otros tipos de cuestiones, olvidándose de las cuestiones de los derechos que él tiene, ¿no? Y esto seguramente ustedes ya lo han visto, es un breve recorrido. Bueno, ¿cómo hiciste todo esto? ¿Cómo? Perdón, bueno, sigamos. Perdón.
Eh, el famoso consenso de Washington, hablábamos de que desembarca, toma fuerza la corriente neoliberal con el menemismo, año 89, 90 creo que era, bueno, viene el famoso consenso de Washington, el consenso de Washington fueron unas recetas de un economista, Williamson, que hizo una sistematización de qué opinaban todos los grandes CEOs de empresas de Washington, por eso se llama Consenso de Washington, de las principales empresas multinacionales, acerca de cuál podría ser la solución para América Latina, para los países subdesarrollados, en vía de desarrollo, ¿no? Entre ellos nosotros. Entonces los muchachos estos dicen, bueno, el problema de América es Latina, estos países, el déficit fiscal, son muy indisciplinados, están en cuestiones de recaudación, gastan más de lo que tienen, eso quiere decir el déficit fiscal, eh, plantean como que la inflación tiene que ser algo que tienen que controlar, como algo central en la economía, plantean las prioridades en el gasto público, entonces en definitiva decía, hay que achicar, se gasta mucho, achicar el famoso gasto público. Miren esta receta, estamos hablando del año 2000, ¿no? O sea, miren, perdón, 90, vaya si tiene o ha tenido vigencia en algún momento, ¿no? La reforma tributaria, tasas de interés, el libre mercado toma mucha fuerza, ¿no? La liberación del comercio, del mercado, la liberación de las barreras a las inversiones extranjeras, privatización, desregularización, ustedes no sé, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, nosotros hemos pasado, en mi caso me ha tocado vivirla, todo este proceso, ¿no? Y lo pongo en rojo el tipo de cambio competitivo. Bueno, Argentina, Chile, por ejemplo, todo esto, el consenso de Washington, así, a rajatabla, ¿no? Tac, 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 todo. Nosotros aquí, con nuestro ministro, quien implementó todas las recetas del consenso de Washington, que se llama Domingo Cavallo, digo se llama porque está vivo, seguramente lo han estudiado. Cavallo implementó todo, ¿no? Cavallo era un producto de la Universidad de Harvard, súper neoliberal, súper, está. Entonces, bueno, era el ministro de Menem y en el gobierno de Menem se implementa todo eso. Entonces, totalmente neoliberal, pero aquí en el tipo de cambio competitivo, Argentina tomó una posición por demás de intervencionista, o sea, en contrapartida de todas las ideas del consenso de Washington, de los preceptos del consenso de Washington, Argentina que no hace caso, ¿no? Dice el tipo de cambio, esto de un cambio libre, un dólar libre, en definitiva, no, dice Argentina. Y sale una famosa ley de convertibilidad, no sé si se acuerdan ustedes o eran chicos, en donde un dólar por ley, escuchen esto, vayan, aquí radica el carácter de intervencionista del Estado en este punto, en la política cambiaria, un dólar era un peso. Entonces imagínense que en un contexto que un dólar es un peso, imagínense el país, estaría más barato comprar, por decirles, un auto Mercedes-Benz, eh, no sé, supongamos $50.000, que un auto de producción Renault 12 de la época, me imagino, ¿no? Salía, por decirle, 60.000 pesos y el Mercedes-Benz salía 50.000 pesos, en definitiva eran $50.000. Entonces era todo barato, bueno, era buenísimo, la gente festejaba porque decía, Menem, buenísimo lo que ha hecho Menem, todo bárbaro, porque ahora podemos viajar a Europa, podemos comprar autos Mercedes-Benz, podemos hacer un montón de cosas, pero claro, nadie se daba cuenta que estábamos matando la industria local, estábamos achicando, estábamos ajustando, estábamos generando una crisis que, bueno, después del año 2000 explota, ¿no? Era imposible sostener este famoso ley de convertibilidad, ¿no? Pero bueno, seguramente ustedes lo han estudiado. Simplemente les cuento algunas anécdotas, mis amigos. Bueno, yo era muy pobre en lo económico, ¿no? Siempre de abajo. De hecho, sigo, no van a creer que. Bueno, y mis amigos viajaban a Europa, a Estados Unidos, qué sé yo, se iban a Cancún, como ir a, no sé, como ir a las termas, más o menos, ¿no? Porque era muy barato. Salía más barato ir a Cancún que ir a Mar del Plata, por darles un ejemplo, o a Bariloche, ¿verdad? Entonces, me da lo mismo ir a Bariloche que ir a Cancún o ir a Miami. Bueno, me voy a Miami. Bueno, eso fue el famoso contexto neoliberal, que seguramente no es el objeto de estudio. Bueno, ¿cómo afecta, en definitiva, todo esto, cómo repercute en la gestión pública? Bueno, ante esa situación, ante esa situación que hablábamos recién, que había una crisis fiscal importante, deuda externa, se agota el modelo anterior,
a fines de los 80, como les decía recién, 89, con el gobierno, con el menemismo, entonces, con el primer gobierno de Menem, entonces era necesario la famosa reforma del Estado, ¿no? No sé por qué hay un asterisco aquí que es, no sé qué es, bueno, generación, la reforma. Y la reforma ha tenido como distintos momentos, distintas generaciones corrientes, ¿no? A pesar que ya se venía reformando con los militares, que le conté, los militares, por ejemplo, achicaron, por decirles, en la década de los 70, los hospitales que eran de financiamiento, que lo financiaba la nación, pasaron a ser de financiamiento de las provincias, ¿tá? Por decir, el Hospital de Independencia, por dar un ejemplo. Bueno, esos hospitales los financiaba Nación. Bueno, transfieren el gasto público a provincias. Por lo tanto, eso es un achique, un ajuste ahí en las cuestiones administrativas, presupuestarias y demás, ¿no? Bueno, entonces, a fines de los 90, a fines de los 80, había que, había que ante todo ese déficit que había, agotamiento del modelo anterior, la crisis y demás, el modelo este de la burocracia que era cuestionado y todo, entonces, ¿qué se busca? Y esto es lo más importante, achicar el déficit fiscal por medio de un achicamiento del Estado. Y esto incide, y aquí nos metemos de lleno, en nuestra, en nuestra disciplina, porque había que achicar el Estado. Entonces las oficinas, vamos a llamarlo, los organismos públicos, cambian su lógica, ¿no? Entonces empieza a aparecer el ajuste, menos oficinas, menos empleados, mayores despidos, aparece la famosa desregularización o las privatizaciones de teléfonos, gas, electricidad. Ustedes tengan en cuenta que esto lo daba el Estado antes. El gas lo daba el Estado, el teléfono lo daba el Estado, la electricidad lo daba el Estado, el transporte lo daba, o sea, lo generaba en definitiva el Estado a través de sus empresas públicas, y de repente con esta ley se ponen en venta los ferrocarriles, se ponen en venta compañías de teléfono, se ponen en venta las empresas que generaban energía. Por ejemplo, en Santiago del Estero se llamaba Agua y Energía, ¿está? Bueno, y la compra EDES, aparece la nueva empresa, un grupo, primero un grupo Houston se llamaba, un grupo americano, bueno, que después la venden al señor Néstor Carlos, y digamos el Banco Santiago. Entonces, en definitiva, había que achicar, achicar, achicar. Entonces, todos esos organismos públicos cambian el chip. De repente, porque el chip estaba orientado a garantizar un servicio, y aquí radica la gran diferencia entre por ahí, entre el organismo público y el organismo privado, apuntaban a, apuntaban a les decía, garantizar un servicio como de luz, transporte, un servicio, garantizar un derecho, perdón, a la idea de dar un servicio. Entonces hay una concepción ideológica, no sé, me animo a decirles, filosófica importante entre ofrecer un servicio y garantizar un derecho, entre la gestión privada y la gestión pública. Entonces se empiezan a transformar todos esos organismos que eran públicos y que tenían la impronta de la burocracia, del estado de bienestar y demás, pasan a una mirada más de mercado. Entonces hay una incidencia, se produce una incidencia importante, por cierto, en la gestión de esos organismos públicos, ¿no? Y aquí voy a hacer una pequeña pausa.